Estos son viejos métodos que ya no van más. No van más para las nuevas generaciones. Pero estamos teniendo como un colapso entre generaciones, ¿no? Entre las generaciones que están ocupando las sillas de dirección de las empresas, que ven la vida de una manera, y las nuevas generaciones que no vemos la vida de esa manera. Que cuando nosotros lleguemos a esas sillas, probablemente cambiemos todo el rumbo de esto. Y ahí va a estar el cambio, ¿no? Pero ahora estamos como en un colapso de visiones, básicamente, de cómo vemos el trabajo. Nosotros vemos el trabajo de otra manera. Nada se modificó realmente. Nosotros quisimos meter los mismos métodos en algo nuevo y eso no funciona. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Acá tenemos un setup muy pacífico hoy con las velas y con todo. Me encanta que estén conmigo acá hoy. Hoy les traigo un tema que creo que es muy interesante porque es una tendencia, ¿no?, que está sucediendo ya hace unos meses, podríamos decir también hace unos años, ponle hace 2 años, 1 año, y es algo que nos afecta a todos, que es el tema de volver a trabajar a la oficina, volver a la presencialidad completa, o sea, volver al esquema que teníamos pre-pandemia, digamos, ¿no? Creo que todos podemos coincidir con que la pandemia fue un suceso que marcó un antes y un después, pero muchas de esas cosas que habían cambiado, para algunos para mejor, para otros no fue tan para mejor, entonces apenas, digamos, empezamos a volver a lograr la normalidad, volvimos a los esquemas anteriores, o sea, dimos un paso hacia atrás. Y en esto es en donde entra el tema de volver a trabajar a la oficina. A mí me encantaría leer sus comentarios sobre esto, quiero saber qué opinan, quiero saber si hoy en día están trabajando remoto, si están trabajando en la oficina, si están haciendo un esquema híbrido, que es algunos días en la oficina, algunos días en la casa, cómo se sienten con eso, quiero que me cuenten, ¿no? Porque la idea es eso, es compartir estas experiencias. Pero bueno, hoy vamos a hablar de por qué se está dando esta tendencia a volver a la oficina, porque obviamente hay motivos, hay varios, y la idea es que podamos entrar en eso con profundidad, entender qué está pasando, entender cuáles son los efectos, entender si realmente es mejor la oficina o es mejor trabajar en la casa o es mejor un esquema híbrido, qué es lo que deberíamos hacer, por qué no lo estamos haciendo, etcétera. Todas esas preguntas vamos a responderlas hoy y al final les voy a dar mi opinión personal, que me encantaría que la escuchen. De hecho, si ya más o menos saben por qué se están dando estas cosas y demás y quieren adelantarse un poco a escuchar mi opinión, yo les diría que lo hagan. Creo que el cierre que le vamos a dar hoy a este podcast es con un discurso, una opinión que yo no escuché. Tal vez está, porque acá nadie inventa nada, obviamente, pero yo al menos nunca lo escuché y me gustaría que lo escuchen a ver ustedes qué opinan. Vamos a empezar con los factos, ¿no? Vamos a empezar con qué es lo que está pasando, con cuántas empresas hoy en día están volviendo, más o menos qué formato tenemos, en cuántos porcentajes, etc. Acá tengo alguna información que puede estar desactualizada. Tengo que 2/3 de la población argentina, al menos hoy en día, trabaja en un esquema presencial completo, si no híbrido. Esto teniendo en cuenta todos los rubros, ¿no?, de trabajo en la Argentina, no solo tecnología. Si nos vamos a tecnología, nos dice igualmente que un 72% de las empresas dentro de este rubro, en todo lo que es América Latina, estas empresas adoptaron un esquema híbrido, o sea que al menos presencial tenés que ir al menos algún día de la semana. Y los que trabajan remoto son menos del 10%. Hay muchos de nosotros que nos contrataron en un esquema completamente remoto. Es decir, que nosotros entramos al trabajo en un esquema donde íbamos a trabajar por siempre, todo el tiempo, desde nuestras casas. Y hubo un momento de quiebre, de decisión corporativa, en donde en alguna de estas empresas, que en alguno de nosotros trabajamos, se decidió pasar a un esquema híbrido, sino presencialidad completa, ¿no? O sea, yo la mayoría de colegas que conozco que trabajan en distintas empresas, sé que están yendo a la oficina al menos algunos días a la semana, ¿sí? O sea, la realidad es que de todos los colegas que tengo, la minoría trabaja completamente remoto. Esto, obviamente, teniendo en cuenta un esquema de trabajo en relación de dependencia. Entonces, la idea de hoy es ver por qué esto está pasando, o sea, por qué yo cada vez que veo alrededor veo menos y menos gente que está trabajando remoto, qué es lo que pasa, por qué cada vez más empresas quieren ir hacia un esquema híbrido o presencial completo. Bueno,
Hay varias razones. Algunas las dicen más, otras las dicen menos. Muchas empresas de renombre como Amazon, como Meta, como Facebook, como Google, entre otras, o sea, las empresas más grandes del mundo, empujaron la movida a volver a la presencialidad o a un esquema híbrido, ¿sí? En particular, Amazon, en enero del 2024, jugó la movida de eliminar por completo el trabajo remoto, ¿sí? Todas estas empresas tomaron estas decisiones y la justificación que dan es básicamente que porque piensan que presencialmente hay mejor colaboración, que las personas como que pueden conectar más, que se da lugar más a ideas, a brainstorming, a ideas creativas. Y toda una zaraza que la verdad yo no me la creo, pero bueno, en eso se basan, ¿no? De hecho, creo que Amazon sacó un estudio, ¿no?, que supuestamente avalaba como esta creencia de que la productividad y la performance en el trabajo es mejor en la oficina. Eso es lo que te dicen. Y ahora vamos a ir a estos estudios y vamos a ver qué tan verdad o qué tan mentira es esto que en lo que se justifican, ¿no? Pero hay otros motivos que no tienen nada que ver con lo que es mejor para los empleados, ¿no? Porque acá si algo sabemos es que las empresas no van a tomar decisiones según lo que sea mejor para los empleados. Las empresas van a tomar decisiones según lo que les genera más negocios y lo que les dé más dinero. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Más estas empresas que son las pirámides del capitalismo, son estas empresas básicamente. Así que no van a tomar decisiones que no sean para tener algo positivo en cuanto a lo financiero, ¿no? Entonces, obviamente que otra de las razones que no te van a decir es por plata, básicamente, no por dinero, porque les conviene. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Tiene que ver con impuestos de por medio, tiene que ver con que también hubo una sobredemanda, ¿sí?, de trabajadores en la pandemia, sobredemanda que cubrieron en su momento, pero que ahora entonces tienen, una sobrecarga de empleados que deberían limpiar, pero que no quieren echar porque no quieren pagar. Entonces quieren, poner de alguna manera incómodo al empleado como para que renuncie. Y un montón de causas que tienen que ver con el dinero, o sea, que la empresa se está en realidad ahorrando. Y otra de las razones que no te van a decir y que yo creo que tal vez ni siquiera son conscientes de eso, es que en muchas de estas empresas, ¿no?, y la mayoría de las empresas, la verdad, hoy en día, tienen un grupo de dirección, digamos, ¿no? O sea, las cabezas de diligencia dentro de las empresas son gente de otras generaciones, ¿no? O sea, no va a haber gente de nuestra generación, de 30, en las cabezas de esas empresas, ¿sí? Las decisiones que se toman dentro de una empresa tienen que ver con también el contexto de la dirección. Les aseguro que si ponemos un gerente de 60 años y a un gerente de 30 años, van a pensar cosas muy distintas acerca de qué es lo mejor para cierta situación o cierto contexto. Porque yo creo que este es un tema clave, que básicamente es que las empresas están volviendo, no solo las empresas, en realidad la sociedad, ya como general, pero eso por ahí lo vamos a dejar para otro podcast, ¿no? Porque creo que también pasa en la educación, y me encantaría hablar de eso, y coméntenme si quieren que hable de eso, pero en muchos contextos de la sociedad, y hoy estamos hablando de las empresas y el trabajo, o sea, el contexto laboral, está sucediendo que todo lo que se avanzó en un momento ahora se está yendo para atrás. O sea, se está volviendo a los viejos métodos. Y tiene que ver literalmente con que son viejos métodos. Y cuando algo que estuvo funcionando durante mucho tiempo funcionaba bien y se cambia de una manera muy improvisada, porque no fue un cambio consciente a decisión de cada uno, sino que fue un cambio por un contexto, ¿no?, que estábamos viviendo a nivel mundial, global, que no nos quedaba otra básicamente, y que tuvimos que saber improvisar a ver cómo hacíamos para seguir manteniendo ciertas prácticas sin derrumbarnos en el medio. Y salió esto, ¿no? Esto fue lo que nos salió. Y vamos a hablar también de las consecuencias de haberlo hecho de manera improvisada, ¿no? Y no de manera estratégica, a conciencia. Pero bueno, la cuestión es que estamos volviendo a esas viejos métodos, y es justamente porque son métodos que han estado durante muchos años y las cuales la gente tiene confianza. O sea, la gente dice, funcioné toda la vida de esta manera, ¿por qué debería ahora funcionar de otra? Está bien, pasó algo
que nos obligó a hacerlo de una manera distinta, bueno, ahora eso que pasó ya se solucionó. Así que ahora a volver a lo que éramos antes, porque ¿por qué no? Tipo, si era lo que siempre hacíamos, ¿me entendés? Ese es el pensamiento de la gente, y este es el pensamiento de la gente en cualquier, o sea, ante cualquier circunstancia de la vida, no solo en esta, ¿no? O sea, casi siempre vas a ver gente que va a querer volver a los viejos métodos, ¿no? Porque es muy difícil. Hay un dicho en Estados Unidos que me gusta mucho, que es Old habits die hard, que significa los viejos hábitos mueren de manera muy difícil o tardan mucho en morir. Lo cual quiere decir básicamente esto, ¿no? Cuando vos tenés un hábito, una manera de hacer las cosas y de mirar las cosas, es como que es muy difícil que vos lo quieras cambiar porque decís, tipo, yo toda la vida funcioné de esta manera, ¿por qué lo quisiera cambiar? Old habits die hard. O sea, esto para mí es claramente eso. Y ahora vamos a ir a, dentro de estos estudios que ellos plantean de que supuestamente sí realmente es mejor trabajar en la oficina porque la productividad es mejor, bla, bla, bla. Bueno, ¿cuáles son estos estudios? ¿En qué se basan ellos para decir esto? Hay un montón de estudios, los pueden buscar. Los estudios dan resultados muy distintos. O sea, por ejemplo, tengo un estudio de Stanford que dice que el resultado del estudio de si la productividad era mejor en la casa o en la oficina, dio que la productividad era por un 13% mejor haciendo home office. Y Amazon se basa en otro estudio, que creo que también es de Stanford, pero no lo sé, que dice que la productividad baja un 10% si trabajas home office. Entonces es como que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el mismo estudio, estudiando las mismas cosas, den resultados tan distintos? ¿Qué están estudiando? ¿En qué se están basando? Y lo que encontré yo fue que hay resultados tan distintos porque no están pudiendo como ponerse de acuerdo en la manera en la que estudian esto. ¿Y cómo miden la productividad, por ejemplo? Porque es un concepto muy abstracto también. ¿Cómo miden la productividad? Bueno, miden la productividad en cuanto a tareas realizadas y en cuanto a objetivos logrados. Otros miden la productividad en cuanto a un poco más emocional, ¿no? O sea, más allá de las tareas que se realizan, cómo se sienten los empleados, si se sienten a gusto, satisfechos en su trabajo. Que ya sabemos que la emocionalidad y la satisfacción de un empleado obviamente va a hacer que esté más motivado y que tenga más ganas de trabajar, ¿no? O sea, eso es un poco obvio. Entonces, lo que están estudiando y cómo entienden la productividad son distintas. Entonces, por eso dan resultados distintos. También se trata de que estudian esto en distintos contextos, o sea, en distintos, por ejemplo, rubros, ¿no? No es lo mismo trabajar remoto en tecnología que trabajar remoto en una manufacturera. Entonces son contextos distintos, que los contextos distintos dan resultados distintos. Tienen que ver también con esto que yo les decía, de si el contexto de trabajo remoto es improvisado o si está diseñado estratégicamente para eso. Es decir, si un trabajo está pensado estratégicamente para ser trabajado desde su casa o si es algo improvisado. Esto afecta directamente también a el resultado del estudio, ¿no? Entonces, ¿nos podemos basar en estos estudios? Yo la verdad que no sé. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé. Yo particularmente amo el trabajo remoto y creo que muchos, o sea, la mayoría de la gente con la que hablo, les encanta el trabajo remoto. Yo creo que es lo mejor que nos pasó en la vida y que siempre que se pueda trabajar remoto, se debería trabajar remoto. Esa es mi opinión. Y creo que no nos podemos basar en esos estudios porque justamente están mirando, investigando las cosas de maneras muy distintas. Entonces, un estudio te va a decir que sí, un estudio te va a decir que no. Y la empresa, obviamente, va a usar el estudio que más le convenga. Cuando dé mi opinión voy a hablar específicamente del tema de si está improvisado o está diseñado, porque yo creo que ahí está la clave de todo. Pero primero quiero hablar un poco de cómo es, digamos, qué efecto tuvo todo esto. ¿Qué efecto tuvo todo esto en las personas que trabajan, o sea, en los empleados en sí, que los hicieron dejar el trabajo remoto y volver a la oficina? En principio, como yo les contaba, hay muchos de nosotros que nos contrataron en un momento como trabajo remoto. Entonces, que te obliguen a ir a la oficina de nuevo, es un cambio en el contrato, ¿ok? Es un cambio muy importante porque me estás cambiando las condiciones de trabajo. Hay mucha gente que tiene hijos y hasta por ahí hace homeschooling, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le dijeron que trabajaba remoto y porque tenía el tiempo para hacerlo, tal vez. O decidió empezar una carrera porque le daba el tiempo. Ahora si tiene que ir a la oficina no le da el tiempo. Es básicamente, me estás agregando, depende de dónde vivas y qué tan lejos estés de la oficina, pero me estás agregando como 2 horas extra de trabajo todos los días. Y muy probablemente no me estés compensando por esa diferencia, ¿no? Porque no solo por el tiempo, porque yo estoy como trabajando, porque estoy viajando 2 horas más por día, sino que además estoy gastando en transporte y estoy gastando en comida todos los días, cosa que antes no gastaba. Y esa diferencia te aseguro que muy probablemente ninguna empresa o
no sé, el 2% de las empresas compensen esa diferencia. Entonces el cambio es en tu contrato, en tu rutina y en tu economía y tu situación financiera, básicamente, ¿no? Y con todos estos efectos hay una tendencia que se está dando hoy en día, que bueno, salió por el tema de Amazon, pero te aseguro que está pasando en un montón de empresas, que es el tema de quiet quitting. Esa es la tendencia. Quiet quitting, que es como renuncia silenciosa, en donde los empleados obviamente no están a gusto. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de lo importante que es estar satisfecho en un trabajo? Porque eso impacta directamente en la productividad, en tus ganas de trabajar y en tu motivación. Si vos no estás satisfecho en un lugar, no te encontrás a gusto, lo más probable es que no trabajes bien, porque no te encontrás emocionalmente en una buena situación. Entonces, todos los empleados que les hicieron todos estos cambios y que no están de acuerdo y que están descontentos, hacen esta renuncia silenciosa, que significa básicamente bajar la productividad y la performance porque no están contentos con el trabajo. Y lo que también va a pasar mucho en esta movida, tal vez de algunas empresas que tienen como una sobrecarga de empleados y se quieren sacar empleados de encima con esta jugada, el problema ahí es que vos no sabés quién se te va a ir y quién se va a quedar. Porque vos, me imagino, como empresa tenés realmente algunos assets, empleados que son claves para la vida de tu empresa, que no querés que se vayan. Pero vos no podés elegir, porque no estás despidiendo, estás haciendo como que renuncien, ¿entendés? Y al no poder elegir, vos no sabés quién se va a ir. Es una jugada muy peligrosa, digamos, ¿no? Y lo más probable es que los buenos empleados se vayan a otras empresas que les den estos beneficios, que los hagan sentir más cómodos y más satisfechos, y que los empleados que, digamos, no tengan la oportunidad de ir a otras empresas se queden. Por lo tanto, los empleados que tengan buena performance y que trabajen bien y que tengan un buen conocimiento se van a ir a otro lugar donde los van a contratar, mientras que los que no los quiere contratar nadie se van a quedar porque no les queda otra, digamos. Entonces, es una jugada muy peligrosa donde te puedes quedar con todos los empleados que no te van a ayudar a vos como empresa a seguir creciendo. Y ahora vamos a ir a mi opinión personal, que quiero también escuchar la suya, obviamente, de todo esto. O sea, que yo, como ya dije, amamos el trabajo remoto, así que yo siempre voy a ir por ese lado. Creo que es hacia el futuro, ¿no? O sea, siempre la idea de estas charlas y demás es mirar hacia el futuro. O sea, ¿qué se viene? ¿Hacia dónde vamos? Dejemos de mirar para atrás, ¿viste? Basta. O sea, no hay mirada para atrás. Como un caballo para adelante. Y para adelante yo no veo el esquema 8x5 full en la oficina como eran, no sé, en los 2000. Yo no lo veo, chicos. Y está bien no verlo porque las cosas tienen que seguir avanzando. Así como en otras áreas, ¿no?, de la vida, como en la educación y como en otras áreas que lo podemos hablar en otro podcast. Estos son viejos métodos que ya no van más. No van más para las nuevas generaciones. Pero estamos teniendo como un colapso entre generaciones, ¿no? Entre las generaciones que están ocupando las sillas de dirección de las empresas, que ven la vida de una manera, y las nuevas generaciones que no vemos la vida de esa manera. Y que cuando nosotros lleguemos a esas sillas, probablemente cambiemos todo el rumbo de esto. Y ahí va a estar el cambio, ¿no? Pero ahora estamos como en un colapso de visiones, básicamente, de cómo vemos el trabajo. Nosotros vemos el trabajo de otra manera. Y eso lo puedo afirmar 100% porque basta con que te sientes a hablar con un pibe de 20, 25 años y vas a ver que el concepto de laburo que tiene es muy distinto al concepto que tiene de una persona de 50 o 40 años, ¿no? Ninguno es mejor ni peor, simplemente son distintos, ¿ok? Y como sujetos distintos, digamos, tenemos que también estar avalados. Y para mí, este colapso se muestra más que nada, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a volver al tema de si el trabajo remoto estaba diseñado estratégicamente o si había sido improvisado? Yo creo que esto es la clave. Creo que los estudios no demuestran nada, porque no es una cuestión de analizar performance, productividad, sino que es una cuestión de sentarnos a pensar cómo podemos hacer para diseñar una manera de trabajo en donde el home office funcione. No es una cuestión de decir, ¿el home office funciona o no funciona? No, es una cuestión de decir, ¿cómo lo hago funcionar? ¿Se entiende la diferencia de mindset? No es una cuestión de comparar los dos métodos y decir cuál es mejor. Es decir, vamos a ir al home office. ¿Y cómo puedo diseñar un contexto en donde el home office funcione en mi empresa? ¿Ok? Intencionalmente ir hacia eso y diseñar para eso. Acá lo que yo siento que sucedió es que seguimos teniendo los viejos métodos incrustados en una nueva modalidad de trabajo. O sea, cuando pasamos al trabajo remoto, de nuevo, por una cuestión improvisada, por una obligación
de un contexto global que no nos quedaba otra, nada se modificó realmente. O sea, lo que hicimos fue copiar lo que veníamos haciendo hace décadas en los trabajos e intentar meterlo en una modalidad virtual. Pero nadie se puso a pensar, esto no sé si va a funcionar, porque no sé si es lo mismo estar presencial que estar virtual. Tal vez deberíamos hacer otras cosas estando virtual, ¿no? Y diseñar otras maneras de poder conectarnos, de poder tener ideas, de poder sentirnos una unidad. Nosotros quisimos meter los mismos métodos en algo nuevo, y eso no funciona. Es obvio que no va a funcionar. Vos tenés que diseñar estratégicamente para que eso funcione. Para hacer funcionar el trabajo remoto, y no es una cuestión de si es mejor o es peor, es porque es un avance y es algo hacia lo que vamos, es la nueva era básicamente, la nueva era del trabajo, pide que propongamos nuevas maneras de que los empleados puedan dejar volar su creatividad, nuevas maneras de sentirnos conectados, y básicamente siento que si nosotros nos centramos en potenciar estas estrategias, potenciar y diseñar estrategias que puedan maximizar la creatividad y la conexión y el bienestar emocional de los empleados en un trabajo home office, o sea, de manera virtual, si hacemos eso, creo que el trabajo remoto despegaría muchísimo y nadie se va a preguntar si es mejor, si es peor, si es más productivo o menos productivo, porque lo hace funcionar directamente, ¿entendés? Pero yo siento que el problema es que no se está diseñando. Entonces, nada, esa es mi opinión, como que se trasladaron muchas prácticas de la vieja escuela a la nueva era, digamos, entendemos nueva era como el trabajo remoto, y obviamente no funcionó, entonces es tipo, bueno, no funciona, entonces volvamos a lo de antes que funcionaba. Pero no es que no funciona lo nuevo, es que no te encargaste realmente de hacer que funcione lo nuevo, porque lo único que hiciste fue trasladar lo viejo a lo nuevo, y eso no es lo nuevo. Eso es una falsa manera de hacer algo nuevo, ¿no? Básicamente. Es como cuando iPhone saca nuevos celulares y es tipo exactamente el mismo que el anterior, solo que le cambia el color, y es tipo, pero no estás haciendo nada nuevo, ¿entendés? Nada innovador. Es exactamente lo mismo. Y esa básicamente es mi opinión. Mi opinión es que no es que algo es mejor o peor, sino que si queremos hacer algo nuevo, hay que realmente diseñar estas estrategias para que eso nuevo tenga lugar, ¿ok? No trasladar lo viejo a lo nuevo. Eso no va a funcionar nunca, porque no encaja. Es como intentar meter un cuadrado dentro de un círculo. No vas a poder nunca. Esa es mi opinión. Me gustaría leerlos en comentarios, a ver qué opinan ustedes. También leer de qué están trabajando y si están trabajando remoto o presencial, a ver cuál es la experiencia de cada uno. Me alegro un montón que me hayas escuchado hasta acá y nos vemos en otro podcast.